Hola Ricardo, buenas noches. Lamentablemente no alcanzó para el seguir con vida camino a la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón. Se hizo lo que se pudo hoy y bueno, el destino, por las cosas del fútbol, no pudimos hacer otro gol. Comienza el 2026 y con él la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, para la cual la tricolor consiguió su tiquete, que le asegura su participación y llena de ilusión a más de 50 millones de colombianos. Sin embargo, en el video de hoy recordaremos cómo durante 16 años la selección Colombia vivió los mundiales desde la distancia, desde la última Copa del Mundo que jugó en Francia en el año de 1998 y cómo durante mucho tiempo la selección se quedó a un paso de llegar a la gran contienda. Veremos cómo fue que sucedió esto, ya que no hablo de un solo mundial. Fueron 3 en los que no participó, lo cual se puede ver como una de las mayores rachas negativas para una selección. Y esto, para un equipo que había maravillado al mundo en los años 90, resultaba ser un completo desastre, ya que la ausencia se volvió incomprensible, aún con grandes jugadores de la época, mientras selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay seguían asistiendo a los mundiales. Colombia quedaba atrapada en el recuerdo de una selección que le había hecho frente a gigantes del fútbol. Esta es la historia de varios intentos fallidos, de expectativas rotas y de una generación que tardó demasiado en encontrar su camino y en darle alegría a un país flagelado a lo largo de su historia. En el año 2001, Colombia alcanzó su primer y único título hasta el momento. Jugando como local, venció a la selección de México, ganó la Copa América de manera invicta y sin recibir un solo gol en todo el torneo. Iván Ramiro Córdoba levantó el trofeo y el país volvió a sentirse poderoso en el continente. Ese título no solo fue una celebración, la selección grabó su nombre en la historia del deporte más lindo. Sin embargo, no entraré en detalles ya que es historia para otro video. La expectativa después del título fue bastante grande. Se hablaba de una selección sólida, competitiva, capaz de repetir o incluso superar lo hecho en Estados Unidos 94 y en Francia 98. Pero el peso de haber levantado un título también jugó en contra. La Copa América elevó las expectativas tan alto que el equipo no logró consolidarse. Las eliminatorias al Mundial de 2002 comenzaron con ilusión, ya que la fiesta del fútbol se viviría en tierras asiáticas. Sin embargo, pronto se convirtieron en un martirio constante. Colombia dejó escapar puntos clave, especialmente jugando en su casa. El camino hacia el Mundial iniciaría el 28 de marzo del año 2000 en el Estadio El Campín de Bogotá. La selección sacó un empate frente a la pentacampeona del Jogo Bonito. Después, en el estadio Hernando Siles sacó un punto en suelo boliviano. Primer encuentro. Choca el arquero con Sandy. El 4 de junio, la selección Colombia ganaría luego de anotarle 3 goles a la Vinotinto jugando en la capital, pero en el siguiente partido sufriría una terrible derrota. Jugando de local frente al conjunto argentino, caería por un 3-1 que sería un fuerte golpe para los cafeteros. Sin embargo, en el siguiente partido empatarían sin goles con el conjunto inca. Para el siguiente partido, de nuevo, conseguirían un empate, esta vez jugando contra la selección ecuatoriana en su casa. En la siguiente fecha, el 15 de agosto, los cafeteros se impondrían ante la Garra Charrúa con una victoria a ras, pero que de igual manera sumaría 3 puntos. En los próximos partidos, la selección sufriría una serie de derrotas que, sin imaginarlo, la alejarían del pase a la Copa del Mundo, ya que caería con Paraguay con un 2-0. Y frente a la Canariña por un 1-0. De esta manera, la selección iniciaba la segunda ronda de las eliminatorias y Colombia encontraría de nuevo la victoria solamente hasta el 26 de marzo del año 2001, cuando le ganó 2-0 a Bolivia.
Sin embargo, para la siguiente fecha empataría 2-2 en suelo vinotinto contra la siempre complicada selección de Venezuela. El camino cada vez se hacía más complicado, ya que en el Estadio Monumental de Buenos Aires la selección caería goleada por una Argentina que haría respetar su casa con un 3-0 en el marcador final. Un golpe fuerte, ya que Colombia estaba sentenciando su participación en Corea-Japón, pero la situación no mejoraría, ya que para la fecha 14, el 16 de agosto de 2001, la selección caería en su casa por un resultado de 1-0. Un resultado que silenciaría al Campín y que complicaría aún más la eliminatoria, dejando al equipo obligado a no cometer errores en lo que quedaba por jugar. Pero un resultado 0-0 frente a Ecuador dejaría un sabor agridulce, ya que Colombia jugaba de nuevo en su casa. El 17 de octubre de 2001, el siguiente partido se jugaría en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, un partido que daría como resultado un empate a 1 entre Uruguay y Colombia. A falta de 2 fechas, el equipo comenzaba a depender de otros resultados. En el penúltimo partido, Colombia obtendría los 3 puntos tras vencer a Chile. Esto con un marcador de 3-1 que aún ilusionaba a la hinchada. Sin embargo, en este punto, Colombia debía contar con que se dieran resultados que lo pudieran beneficiar. Y para el último partido, disputado el 14 de noviembre de 2001, Colombia cumpliría con su tarea, ya que goleó a la selección paraguaya con un 4-0 en el Estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción. Sin embargo, la polémica llegó en esta última fecha. Colombia necesitaba que Uruguay no ganara en Buenos Aires. Sin embargo, el empate entre los gauchos y los charrúas daría como resultado la eliminación de los cafeteros a la cita mundialista. Este suceso durante años se conoció como un pacto entre argentinos y uruguayos. Un partido jugado a un ritmo bajo, sin la intensidad a la cual nos tienen acostumbrados dos gigantes del continente. Nunca se comprobó nada oficialmente, pero la sensación de injusticia quedó instalada en la mente de millones de aficionados que deseaban ver a la selección compitiendo en el torneo más importante, siendo esta una caída bastante dura, ya que nadie la esperaba. El proceso rumbo a Alemania 2006 de nuevo estuvo marcado por la irregularidad. Colombia mostró destellos de buen fútbol, pero nunca logró sostenerlos, como había sucedido en el camino al mundial anterior. La selección iniciaría de forma negativa, ya que el 7 de septiembre de 2003, Colombia jugaría en el Estadio Metropolitano de Barranquilla frente a la vigente campeona del mundo, que ganaría con un resultado de 2-1 con goles de Ronaldo y Kaká, y para la tricolor anotó Juan Pablo Ángel. Luego de este partido, la selección viajó a territorio boliviano. Sin embargo, la localidad de dicha selección impondría un 4-0 a favor, que hacía ver a Colombia como una selección débil y sin ideas. Pero esto no fue lo peor, ya que esta racha negativa no terminaría ahí. Para el 15 de noviembre de ese mismo año, de nuevo Colombia perdía puntos, y estos serían vitales más adelante, ya que caía frente al seleccionado venezolano por la mínima diferencia. Sin dudas, un inicio de eliminatoria que daba a entender que clasificarse a la Copa sería una verdadera hazaña. Y en la cuarta jornada, la selección empató un gol con la albiceleste en el Estadio Metropolitano, obteniendo así su primer punto, para después conseguir su primera victoria frente a Perú por un 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, una nueva derrota llegaría más tarde. El 2 de junio de 2004, en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Ecuador hacía respetar su casa, ganándole a la selección con un resultado final de 2-1. Luego de este partido, la selección comenzaría con una racha de empates y victorias,
ya que para el siguiente le daría un auténtico baile a los charrúas, ya que se impondría con un 5-0 en la ciudad de Barranquilla. Una goleada que quedaría opacada por los empates frente a Chile 0-0 y con Paraguay con un 1-1. De esta manera terminaba la primera ronda de las eliminatorias camino a Alemania. Para el primer partido de la segunda ronda comenzaría con un 0-0 frente a la Canariña, que era temida en el mundo por su fútbol. Sin embargo, cedería un punto en su casa. Más adelante, el 17 de noviembre, Colombia le ganaría a Bolivia por la mínima diferencia. Sin embargo, en la ciudad de Maracaibo vendría un nuevo empate, esta vez frente a Venezuela, con un 0-0. La selección conseguiría 5 puntos frente a equipos que resultan ser siempre complicados y mucho más en condición de local. El inicio de esta segunda parte no iba tan mal en comparación al desastroso comienzo de la eliminatoria. Pero el 30 de marzo de 2005, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, los cafeteros encontraron una nueva derrota, ya que Argentina se impondría por un 1-0 que daba como terminado el invicto de 6 fechas que tenía la tricolor. Aunque rápidamente el equipo se recuperó de aquel golpe y continuaría en la búsqueda de un cupo para la gran contienda. Jugando como local en las siguientes 2 fechas, Colombia golearía a sus siguientes rivales, a los incas con un 5-0 y a la selección paraguaya con un 1-0. Esto hacía que la ilusión se mantuviera viva y hacía ver que Colombia parecía haber encontrado un equilibrio que le permitía consolidar un equipo competitivo, aunque no se tenía en mente que esto había sucedido cuando era demasiado tarde. El 4 de septiembre de 2005, los charrúas ganarían el encuentro correspondiente a la 16ª fecha en un partido que resultó bastante parejo, ya que el resultado final fue de 3-2. Sin embargo, los 3 puntos se los llevó el equipo local. Y en su penúltimo partido, Colombia conseguiría un empate amargo frente a la selección chilena con un resultado final de 1-1. Esto complicaba a Colombia, que de nuevo veía lejana su participación en una Copa del Mundo. Y para la última fecha, debería ganar su partido como visitante frente a Paraguay en su estadio. Sin embargo, este resultado no fue útil, ya que de nuevo Colombia se quedaría con las manos vacías. Partidos determinantes como la derrota de Colombia 2-1 contra Brasil en Barranquilla o el empate sin goles ante selecciones directas dejaron al equipo a jugar sin margen de error. De nuevo la presión de estar fuera de la Copa del Mundo empezaba a hacerse presente, pero la selección volvió a quedarse sin un cupo y la desilusión de la hinchada marcaba lo que sería una constante durante un largo periodo. Mientras todo esto sucedía, una nueva camada de futbolistas comenzaban a surgir. Radamel Falcao García daba sus primeros pasos como goleador, Freddy Guarín se consolidaba como un volante de gran proyección, Camilo Zúñiga se convertía en un lateral moderno y Mario Alberto Yepes aportaba jerarquía desde la defensa. Más adelante aparecerían nombres como Juan Guillermo Cuadrado que representaban el futuro. El talento estaba ahí, pero seguía faltando algo esencial: una idea común, una identidad que uniera todas estas promesas del fútbol y que los llevara a representar a su nación en un mundial. Las eliminatorias camino al Mundial de Sudáfrica 2010 fueron el punto más bajo. Colombia cambió de técnicos, de discursos y de esquemas, pero aún no encontraba esa estabilidad que se había perdido desde hace años. Se perdieron partidos clave como visitante y también en casa. Barranquilla dejó de ser un fortín y el equipo transmitía dudas y su fútbol no terminaba de convencer. Sin embargo, la hinchada soñaba con ver de nuevo a la selección, y qué mejor que en una Copa del Mundo. Así, de esta manera se daba inicio a la competencia por un tiquete al Mundial, que esta vez se jugaría en territorio africano. El primer partido de la primera ronda sería frente a Brasil, el 14 de octubre de 2007,
el Estadio El Campín sería testigo de un empate sin goles entre ambos equipos. Luego, este mismo resultado se daría en la altura de La Paz. La victoria llegaría solo hasta la tercera fecha. Colombia obtendría sus primeros 3 puntos con la mínima diferencia frente a la Vinotinto y luego conseguiría ganar en la siguiente fecha frente al albiceleste de un joven Lionel Messi, quien anotaría en esa noche del 20 de noviembre, pero no sería suficiente ya que los goles de Rubén Bustos y Dairo Moreno le darían a Colombia su segunda victoria. Luego de tantos años de comienzos que se habían visto desastrosos, parecía que en esta ocasión Colombia al fin daba buenas impresiones y que tendría una revancha con lo sucedido en Alemania y en Corea-Japón. Ya para las siguientes fechas, la selección alcanzaba 2 empates como visitante, uno frente a Perú 1-1 y el 18 de junio de 2008 en el Estadio Olímpico de la ciudad de Quito, el partido terminaría sin goles. Colombia se mantendría invicta hasta la séptima fecha, ya que en condición de local caería un gol con Uruguay. De esta manera se llevaban los 3 puntos de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, más tarde, Colombia recibiría un duro golpe en el Estadio Nacional de Chile. El 10 de septiembre de 2008, La Roja ganaría un partido goleando a los cafeteros. Un imponente 4-0 marcaba la tarde-noche de la octava fecha. Los goles de Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Hernández dejaron a Colombia bastante lastimada y no lograría recuperarse para su siguiente partido. Con la ilusión de ver de nuevo a la selección que le ganó a la Argentina de Messi, el Estadio El Campín se preparaba para recibir a la selección paraguaya, la cual silenciaría las gradas del Coloso de la 57, ya que Colombia dejaría ir 3 puntos de nuevo. De esta manera se cerraba la primera ronda de las eliminatorias, y ya para la segunda vuelta, el Maracaná de Río de Janeiro abría sus puertas para el partido que se jugaría en esa noche. Un partido que se esperaba diera grandes emociones, pero otra vez un 0-0 marcaría el duelo entre estas dos selecciones. Dicha emoción solamente se vería en el siguiente partido, ya que Colombia ganaría de vuelta en su territorio y con su gente. Un 2-0 frente a Bolivia hacía crecer la ilusión, que sería momentánea, ya que el 31 de marzo de 2009, Nicolás Fedor y Juan Arango harían los goles con los que Venezuela le ganaría a Colombia en el estadio Cachamay. Y después de esto, otro duro golpe marcaría el camino de la tricolor en esta eliminatoria, ya que en el Monumental, al minuto 55, el defensa Daniel Díaz marcaría el único gol del partido, que bastaría para que los dirigidos por Diego Maradona consiguieran los 3 puntos. Para la fecha 14, Colombia cambiaría de sede. El Atanasio Girardot abría sus puertas un 10 de junio de 2009. Los aficionados irían a ver jugar a los cafeteros y a los incas, quienes caerían por un gol de un joven Radamel Falcao García al minuto 25. A falta de 4 fechas, la intriga se hacía presente a pesar de la victoria conseguida, ya que las derrotas sufridas habían dejado a Colombia en la cuerda floja. Y para la 15ª fecha, de nuevo un Atanasio Girardot vestido de amarillo sería presente de los goles de Jackson Martínez y de Teófilo Gutiérrez, quienes le dieron el triunfo al local contra el combinado ecuatoriano. Pero la ilusión se esfumaría, ya que el 9 de septiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay le ganaría el partido 3-1. Y luego, un mes más tarde, Chile golearía a Colombia, pero esta vez jugando como visitante. Cuatro goles silenciaron las gradas del estadio de la ciudad de Medellín, ya que allí se acabó el sueño mundialista. Faltaba un partido por jugar, pero llegar a África era solo una ilusión. Colombia terminaría ese amargo camino el 14 de octubre de 2009,
ya que las anotaciones de Adrián Ramos y Hugo Rodallega serían suficientes para que Colombia derrotara a Paraguay en la ciudad de Asunción. De esta manera, Colombia terminaría lejos de la clasificación directa y también del repechaje. No fue una eliminación en la última fecha, ya que esta fue una eliminación anticipada, sin reacción, y para el hincha fue el golpe más difícil, no solo por ese fracaso, sino por la sensación de estar cada vez más lejos del nivel mundial, ya que solamente quedaba el recuerdo de un lejano año 98, donde fue vista la selección Colombia por última vez en una Copa del Mundo. Tras Sudáfrica 2010, las críticas se multiplicaron. Se cuestionó la planificación, las convocatorias y la improvisación constante. Periodistas y exjugadores coincidían en algo: Colombia no tenía un proyecto serio a largo plazo. La camiseta dejó de imponer respeto y el hincha empezó a desconectarse. La selección poco a poco fue perdiendo su identidad. Después de 3 mundiales consecutivos sin clasificar, el fútbol colombiano llegó a un límite. Seguir igual significaba seguir fracasando. El talento estaba, la historia también estaba. Lo que hacía falta era una decisión valiente y, en medio del desgaste, empezó a gestarse un cambio silencioso. Sin embargo, lo que venía no era un simple cambio de técnico, un giro inesperado que devolvería la confianza, el orden y también la fe. En la segunda parte de esta historia, Colombia toma la decisión más importante de su era moderna, ya que llegaría un técnico que no promete milagros, pero construye algo más duradero, un proceso y un equipo. Y también el camino que, después de 16 largos años, llevaría de regreso a Colombia a una Copa del Mundo. Si el video te gustó, puedes suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. No te pierdas la segunda parte del camino mundialista de la Selección Colombia. Nos vemos en otra ocasión. Recuerda que yo soy Samu y esto fue todo por el video de hoy.